El versículo más poderoso que puede transformar tu vida para siempre, Filipenses 4:13. Uno de los versículos más conocidos y poderosos de la Biblia es Filipenses 4:13, que dice: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque muchos han escuchado este versículo, pocos comprenden completamente su profundidad y cómo su mensaje puede cambiar radicalmente la manera en que enfrentamos los desafíos de la vida. Este pasaje, escrito por el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, no es solo una afirmación de fortaleza, es una declaración de fe inquebrantable y una invitación a vivir una vida de total dependencia en Cristo. El contexto de Filipenses 4:13. Para entender el poder de este versículo, es crucial examinar el contexto en el que fue escrito. Pablo escribió esta carta mientras estaba en prisión, enfrentando dificultades extremas. A pesar de sus circunstancias, Pablo expresaba gozo, gratitud y esperanza. En Filipenses 4:11-12, Pablo explica que ha aprendido a estar contento en cualquier situación. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Este contexto revela que Filipenses 4:13 no es simplemente un mantra de autoayuda o motivación, sino una proclamación de que la verdadera fuerza y capacidad provienen de Cristo. Pablo afirma que, independientemente de las circunstancias, su poder no viene de sí mismo, sino de su unión con Jesús. Desglosando el versículo. Todo lo puedo. Esta frase no significa que podemos hacer cualquier cosa que queramos. En cambio, refleja que, con Cristo, podemos soportar cualquier prueba, superar cualquier obstáculo y cumplir cualquier tarea que Dios nos llame a realizar. Pablo no está hablando de logros personales, sino de vivir una vida plena y fructífera en obediencia a Dios. En Cristo. Este es el núcleo del versículo. La fuerza de Pablo no proviene de su voluntad o habilidades, sino de su relación con Jesús. Estar en Cristo implica una conexión íntima con Él, una vida vivida en comunión con su presencia y poder. Que me fortalece. La palabra griega para fortalece, en dinamó, implica un empoderamiento constante. Cristo no solo da fuerzas en momentos de necesidad, sino que provee una fuente inagotable de poder espiritual para enfrentar la vida cotidiana. ¿Por qué este versículo cambia la vida? Filipenses 4:13 tiene el potencial de transformar vidas porque nos enseña una verdad fundamental que muchos no comprenden: no estamos diseñados para vivir en nuestras propias fuerzas. Este versículo cambia nuestra perspectiva de tres maneras. Rompe con el enfoque en el yo. Vivimos en un mundo que exalta la autosuficiencia y el esfuerzo personal. Sin embargo, este versículo nos recuerda que nuestra verdadera fuerza viene de Dios. No importa cuán talentosos o fuertes seamos, siempre necesitamos su ayuda para enfrentar las dificultades de la vida. Proporciona paz en medio de las pruebas. Al igual que Pablo aprendió a contentarse en cualquier circunstancia, nosotros también podemos encontrar paz al depender de Cristo. Incluso en los momentos más oscuros, cuando enfrentamos enfermedades, pérdidas o desafíos financieros, podemos confiar en que Cristo nos dará la fuerza para perseverar. Nos libera del miedo. Muchas veces, tememos lo desconocido porque sentimos que no estamos equipados para enfrentarlo. Filipenses 4:13 nos asegura que, con Cristo, no hay obstáculo demasiado grande ni tarea demasiado difícil. Esto no significa que no enfrentaremos dificultades, pero sí significa que nunca estaremos solos. Aplicaciones prácticas del versículo. Enfrentando desafíos personales. Si te enfrentas a una situación difícil, como un problema familiar, una crisis financiera o una enfermedad, este versículo puede ser un recordatorio constante de que Dios está contigo. No tienes que depender de tus propias fuerzas, porque Cristo está ahí para sostenerte. Cumpliendo propósitos divinos. Muchas personas dudan de su capacidad para cumplir el llamado de Dios en sus vidas. Filipenses 4:13 nos da la confianza para decir sí a los planes de Dios, sabiendo que Él nos capacitará para lo que nos pide hacer. Superando el pecado y la tentación.
Este versículo también es una fuente de fortaleza en nuestra lucha contra el pecado. Cuando nos sentimos débiles frente a las tentaciones, podemos recurrir a Cristo para que nos fortalezca y nos ayude a resistir. Abrazando la gratitud. Pablo escribió Filipenses desde un lugar de sufrimiento, pero nunca dejó de ser agradecido. Este versículo nos enseña que, con Cristo, podemos encontrar razones para agradecer incluso en medio de las pruebas. Reflexión teológica, el secreto de la fortaleza. Desde la perspectiva de la Iglesia Católica, Filipenses 4:13 nos invita a reflexionar sobre el papel de la gracia divina en nuestras vidas. La Iglesia enseña que la gracia es el don gratuito de Dios que nos fortalece y nos capacita para vivir según su voluntad. Este versículo es una prueba de que la gracia no solo está disponible en momentos extraordinarios, sino también en lo ordinario de nuestra vida cotidiana. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: la gracia es una participación en la vida de Dios. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Por el bautismo, el cristiano participa en la gracia de Cristo. 6 en 1997. Cuando decimos, todo lo puedo en Cristo, estamos reconociendo que es su gracia la que nos da el poder para superar nuestras limitaciones humanas y vivir de acuerdo con su propósito. Otros versículos relacionados. Juan 15:5. Separados de mí nada podéis hacer. Este versículo complementa Filipenses 4:13 al recordarnos que nuestra capacidad para hacer cualquier cosa significativa proviene de nuestra conexión con Cristo. 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí, Pablo explica que su fortaleza no proviene de evitar las dificultades, sino de encontrar poder en su debilidad gracias a la gracia de Dios. Isaías 40, 29-31. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Este pasaje resalta cómo Dios renueva nuestras fuerzas cuando confiamos en Él. Filipenses 4:13 es más que un versículo inspirador, es una invitación a vivir en comunión con Cristo. Nos desafía a abandonar nuestra autosuficiencia y a confiar completamente en su gracia. Cuando realmente entendemos y aplicamos este versículo, experimentamos una transformación profunda en cómo enfrentamos la vida. Ya sea que estés luchando con dificultades o buscando propósito, recuerda que en Cristo tienes todo lo que necesitas. Con Él, puedes superar cualquier obstáculo, cumplir cualquier llamado y vivir una vida plena en su amor y fortaleza. Vivir en el poder de Cristo, una vida transformada. El concepto de vivir en el poder de Cristo es central en la vida cristiana. No se trata simplemente de alcanzar metas humanas o superar dificultades personales, es un llamado a experimentar una transformación profunda que afecta cada aspecto de nuestra existencia. Vivir en el poder de Cristo significa permitir que su gracia, su amor y su presencia actúen en y a través de nosotros, capacitando nuestras debilidades y guiando nuestras decisiones hacia su propósito eterno. Esta idea está implícita en muchos pasajes de la Escritura, siendo Filipenses 4:13 una declaración clara y poderosa. Este versículo encapsula la verdad de que nuestra fuerza, resiliencia y capacidad para vivir una vida plena provienen no de nosotros mismos, sino de nuestra unión con Jesucristo. Pero, ¿cómo se traduce esto a la práctica diaria? Veamos cómo vivir en el poder de Cristo cambia nuestra manera de enfrentar la vida, nuestras relaciones y nuestro propósito eterno. 1. El poder de Cristo nos libera del peso de la autosuficiencia. En la cultura moderna, se nos enseña a ser autosuficientes y a confiar en nuestras propias capacidades. Sin embargo, esta mentalidad a menudo conduce a la ansiedad, la frustración y el agotamiento, ya que intentamos controlar cosas que están más allá de nuestro alcance. Jesús nos ofrece una alternativa radical, descansar en su poder y no en el nuestro. En Mateo 11, 28-30, Él dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este descanso no es una invitación a la pasividad, sino a depender completamente de Él.
Vivir en el poder de Cristo implica reconocer nuestras limitaciones humanas y entregarlas a aquel que es infinito en fuerza y sabiduría. No significa que dejaremos de trabajar o esforzarnos, sino que lo haremos con la certeza de que su poder nos sostiene y guía. 2. El poder de Cristo nos fortalece en la adversidad. La vida está llena de pruebas, enfermedades, pérdidas, conflictos y desilusiones. En estos momentos, el poder humano se muestra insuficiente, pero el poder de Cristo brilla con mayor intensidad. Pablo lo entendió profundamente cuando escribió: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Vivir en el poder de Cristo nos permite enfrentar el dolor con esperanza, sabiendo que nuestras dificultades no son el final de la historia. En lugar de rendirnos al desaliento, podemos ver las pruebas como oportunidades para experimentar la gracia de Dios de maneras nuevas y más profundas. Este poder no solo nos ayuda a resistir, sino también a superar. Como dijo el profeta Isaías: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Isaías 40:31. 3. El poder de Cristo nos capacita para cumplir su propósito. Dios tiene un propósito único para cada uno de nosotros, pero a menudo sentimos que no somos suficientes para cumplirlo. Nos enfrentamos a nuestras debilidades, miedos y dudas, preguntándonos cómo podríamos estar a la altura de lo que Dios nos pide. Es aquí donde el poder de Cristo nos capacita. En Hechos 1:8, Jesús prometió a sus discípulos: recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Este poder no es solo para predicar o evangelizar, es el poder que nos transforma internamente para vivir de acuerdo con su voluntad. Nos capacita para amar a los demás, perdonar a quienes nos han herido y caminar en integridad, incluso cuando el mundo nos presiona para hacer lo contrario. Un ejemplo claro es Pedro, quien pasó de negar a Jesús 3 veces por miedo a convertirse en un líder valiente de la iglesia primitiva, todo gracias al poder del Espíritu Santo que recibió en Pentecostés. 4. El poder de Cristo nos transforma interiormente. Vivir en el poder de Cristo no solo afecta nuestras circunstancias externas, sino que transforma profundamente nuestro corazón y nuestra mente. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación no ocurre por esfuerzo humano, sino por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Nos lleva a pensar, actuar y amar más como Jesús. Esto incluye la transformación de nuestras prioridades, dejamos de buscar satisfacción en las cosas temporales y comenzamos a desear lo eterno. El desarrollo del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, Gálatas 5, 22-23. La victoria sobre el pecado. Aunque seguimos luchando contra nuestra naturaleza caída, el poder de Cristo nos da la fuerza para vencer las tentaciones y caminar en santidad. 5. El poder de Cristo nos une como comunidad. El poder de Cristo no se limita a la experiencia individual, también se manifiesta en la comunidad de fe. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, está llamada a vivir en unidad, amor y servicio mutuo. Este poder colectivo se ve claramente en los primeros cristianos, quienes compartían todo lo que tenían, oraban juntos y proclamaban el Evangelio con valentía. En Efesios 3, 20-21, Pablo alaba el poder de Dios que actúa en su iglesia. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vivir en el poder de Cristo nos llama a salir de nuestra individualidad y participar activamente en la comunidad cristiana, edificando a otros y siendo edificados. 6. Cómo experimentar el poder de Cristo diariamente.
Vivir en el poder de Cristo no es algo que sucede automáticamente, requiere una búsqueda intencional y una relación activa con Él. Aquí hay algunas prácticas clave. Oración constante. La oración nos conecta con Dios y abre nuestros corazones para recibir su poder y dirección. Lectura y meditación de la Escritura. La palabra de Dios nos revela quién es Cristo y cómo vivir en su poder. Dependencia del Espíritu Santo. Reconocer que el Espíritu Santo es quien nos capacita para vivir en santidad y cumplir la voluntad de Dios. Obediencia radical. Vivir en el poder de Cristo significa decir sí a su llamado, incluso cuando es difícil o incómodo. Confianza en su promesa. Recordar que su gracia es suficiente, y que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Hebreos 13:5. Vivir en el poder de Cristo no significa una vida sin problemas, pero sí una vida llena de propósito, paz y victoria. Es una invitación a dejar atrás nuestras limitaciones humanas y abrazar la vida abundante que Jesús prometió. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Cuando vivimos en el poder de Cristo, enfrentamos cada día con la certeza de que no estamos solos, de que nuestro pasado no define nuestro futuro, y de que nuestro propósito está asegurado en su amor eterno. Esta es la vida transformada y llena de gozo que Cristo ofrece a quienes confían en Él.